Todo lo que vos tenés en el Nuevo Testamento es el Midrash, o sea, es la explicación para que vos puedas aplicar la Torá. Shalom, shalom, shalom. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, muy buenas noches. Bueno, buenos días para los que están en otro lugar. Así que tan mal no estamos. Buenos días para los que están en otro país. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en este día. Y bueno, seguimos con esta seguidilla de mensajes de los días domingos donde vamos a recorrer las escrituras, vamos a hacer enseñanzas. Hay algo bien interesante, la predicación de la escritura como se la conoce en realidad es una enseñanza, debe ser una enseñanza. Las escrituras no son para leer, las escrituras son para estudiar. El Eterno nos dejó las escrituras para que nosotros podamos aprender, podamos crecer, podamos abundar en conocimiento, podamos ir creciendo y abundando en aprender lo que ella dice y saber cómo aplicarla, saber cómo interpretarla, porque no es solamente leerla y decir, bueno, esto es lo que dice el Eterno, esto es lo que el Eterno me enseña, no, tiene muchas cosas bien interesantes que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir conociendo, que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestro crecimiento, que son parte de nuestro desarrollo y estaría bueno que podamos crecer en ese conocimiento y poder abundar en ese conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cada domingo? Cada domingo nosotros vamos a enseñar. Por eso hoy, el día de hoy, justamente, te tenés que preparar a tener lápiz, papel, a tener la Biblia en mano, porque nos vamos a recorrer todas las escrituras. Mira, el tema que vamos a hablar hoy es súper interesante. Nos han llenado de preguntas en todo este tiempo, preguntando y diciendo, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Me puede explicar qué quiere decir el árbol de la vida? Porque cuando yo leo Apocalipsis, cuando yo leo Génesis, bien, hoy vamos a aprender algo que tiene un mensaje poderoso para nuestra vida. Es un mensaje maravilloso. Shalom a todos los que se están conectando, compartí este live, porque sabemos que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición para todas las personas. El árbol de la vida está detallado en casi toda la escritura. Es súper interesante ver cómo el árbol de la vida crece en todas las escrituras y se va dando mención a ello en gran parte de todo lo que nosotros leemos y en todo lo que nosotros escudriñamos de la escritura. El árbol de la vida representa algo súper maravilloso, súper importante y súper interesante. Y ahí vas a entender por qué se supo que Adán y Eva, por ejemplo, estaban en pecado. ¿Cómo? Sí, porque si muchos te dicen, si todavía no estaba la Torá, ¿cómo es que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban en pecado? El problema es que en ninguna parte dice que no existía la Torá oral, la Torá como se la conoce. Luego se la conoce como la Torá escrita, pero de a poquito vamos a ir metiéndonos para que lo entiendan. En aquel tiempo estaba lo que se llama la Torá Sheval Peh, la Torá que es oral, la Torá que es transmitida oralmente, los mandamientos que el Eterno transmitió oralmente y que le dio oralmente a aquellos a los que tuvieron con él una relación bien estrecha. Pero esto vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta enseñanza de este día y tenemos muchísimos, pero muchísimos textos para recorrer. Mirá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 textos por lo menos como una base para que vayas aprendiendo. ¿Y por qué decidimos enseñar los días domingos? Repito, no es ir a la iglesia y hay que tener un mensaje motivacional, no es ir a la congregación y que te digan vos podés todo, sos el mejor, sos el más lindo y después no podés superar una prueba y ante el primer hermano que no te saluda te deprimís y te encerrás en tu casa y no querés congregarte más. La Torá, las escrituras son para aprenderlas, son para interpretar qué es lo que me quieren decir, porque ahí está el mensaje que me edifica espiritualmente. Entonces vos hoy vas a abrir tu mente, vas a abrir tu espíritu, vas a relajarte de todo lo que estás viviendo y por una hora más o menos vas a estar atento a lo que vamos a aprender en este día, porque esto va a romper tu cabeza,
te va a dar entendimiento, te va a dar mucha capacidad para comprender a qué refiere la Escritura cuando habla del árbol de la vida. Y vamos a comenzar por el pasaje que todo el mundo me pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? Un pasaje bien interesante que está en todas las Escrituras, pero que está puntualmente plasmado en el libro de Apocalipsis. Y es una palabra, es un texto que detalla cuáles son las cualidades que tiene que tener aquel que se va a salvar. ¿Cómo? Sí. Y repito siempre lo mismo, cuando me dicen yo me voy a salvar, la pregunta es ¿salvarte de qué? Y acá es donde vamos a entender por qué el árbol de la vida es importante. ¿Por qué comprender qué representa el árbol de la vida a nosotros nos va a cambiar la forma de pensar y la forma de ver? Cuando nosotros vemos el árbol de la vida como lo que realmente es y lo que representa, vamos a comenzar a crecer en el conocimiento y la evolución de nuestra vida espiritual. Y vamos a estar cerrando con un pasaje súper conocido del libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante, donde están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pero eso te lo dejo ahí para que te quedes pensando por qué cerramos con ese pasaje de Gálatas. ¿Por qué vamos a tocar ese pasaje de Gálatas? ¿Qué es lo que vamos a aprender si lo único que vamos a estudiar es el árbol de la vida? Bien, ahora vamos a meternos de lleno. Así que, antes de arrancar, te doy unos minutos. Agarras un papel, una carpeta, un cuaderno, agarras una lapicera y te pones a anotar porque vamos a transitar la escritura y nos vamos a ir metiendo en este conocimiento maravilloso que es el árbol de la vida. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Era realmente un árbol lo que estaba en el Edén? ¿Qué era el fruto que daba ese árbol? ¿Qué me entregaba ese árbol si Adán, por ejemplo, lo comía? ¿Cuál era? ¿A qué representaba que Adán lo comiera? ¿Qué era ese famoso fruto? ¿Era la manzanita? ¿Era la perita? ¿Era no sé, el mango, el kiwi? ¿No? ¿Qué era ese fruto? ¿Qué es lo que era? Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a comprenderlo. Vamos a ir detallándolo, para eso nos vamos a tomar un tiempo, un saludo a México, Argentina, Guatemala, Venezuela, bueno, todos los países que se están conectando, un abrazo grandote. Bien, vamos a comenzar, Apocalipsis capítulo 22. Escuchen esto, porque es bien interesante, Apocalipsis 22, 14. Este pasaje, en muchas versiones, dice los que lavan las vestiduras, pero en el texto original, en el texto griego, dice otra cosa. Dice, miren, Apocalipsis 22, 14. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues le dará el derecho a comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Hay un árbol de la vida eterna. Escuchen, y sigue diciendo, ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Esto está hablando de cuando reina el Mesías. Afuera se quedarán, escuchen, los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Qué interesante. Porque si vos comprendés lo que estás leyendo, vas a ir entendiendo qué es el árbol de la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que los que dejan de hacer lo malo. ¿Qué es dejar de hacer lo malo según las Escrituras? Dejar de hacer lo malo es cuando yo hago teshuvá, cuando hago arrepentimiento y como te enseñé el domingo pasado, retorno. ¿A qué retorno? A los mandamientos. ¿A qué retorno? A hacer la justicia según la Escritura, a caminar según el camino que Dios me propone y que Yeshua me vino a plantear y me vino a mostrar para que yo pueda entrar en esa vida eterna. Y fíjate que los que se quedan afuera de la ciudad, los que no van a entrar a la ciudad son los malvados, o sea, los que cometen pecado, los que viven en pecado. ¿Y qué es pecado? La Biblia me enseña, ¿sí?, que pecado, en primera de Juan 3, dice que pecado es infracción a la ley. Cuando yo infracciono a la ley, cometo pecado. Y cuando cometo pecado, me convierto en un malvado. Y cuando me convierto en un malvado, soy parte de aquellos que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos, y todos los que engañan y practican el mal. Acá vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay gente que parece que no entiende que los que mienten y practican el mal o engañan y practican el mal van a ser parte de los que se van a quedar afuera. Entonces, cuando vos lees la Escritura
estimado, estimada, tenés que ser consciente de que no podés hablar engaño, que no podés hablar una cosa que la Escritura no dice, que no podés negar lo que la Escritura dice, porque si lo haces, te vas a quedar afuera porque sos un transgresor, sos alguien que no va a tener derecho al árbol de la vida eterna, que no va a tener derecho a que esa justicia que tiene ese árbol venga a mi vida y por medio del sacrificio de Yeshua yo sea alguien que entre por las puertas de esa ciudad. Hasta acá vamos bien, quedó más o menos claro, porque este es el inicio nada más. Así que imagínate, recién arrancamos y ya arrancamos con Apocalipsis 22, 14, 15 y 16. ¿No? Y ahí te hace un claro paréntesis y te divide y te dice, esto es el árbol de la vida y esto es lo que provoca no estar atento al árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Vamos a ver. En las Escrituras, el árbol de la vida es un símbolo directo de la Torá. Es el símbolo directo de los mandamientos. Representa la unión entre Dios y el hombre. Y esto es lo que está representado en el llamado paraíso o en el huerto del Edén, donde Hashem crea un lugar, coloca a Adán y a Java, o sea, a Eva, los coloca ahí y les da a ellos la posibilidad de que se preparen para hacer ese modelo de hombre y ese modelo de mujer que va a elevar espiritualmente a la humanidad completa. El problema es que muchos me preguntan por qué si el árbol de la vida era la Torá representada en el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba el libre albedrío, ¿por qué Dios le dijo que no lo comieran? ¿Dónde está el problema que lo comieran? ¿Por qué no lo tenían que comer? Bien, no lo tenían que comer porque el hombre estaba en una etapa de evolución espiritual, de conexión con el Eterno y todavía no tenía pecado. O sea, todavía no sabía lo que era la maldad, porque cuando vos conocés la Torá, cuando vos conocés los mandamientos, vos conocés que estás pecando. ¿Cómo? No entiendo. Mirá, vamos a ir despacito. Vamos a ir a Génesis. Vamos a leer qué dice Génesis capítulo 2, verso 9. Rapidito, acompáñame. Génesis capítulo 2, verso 9. Y ahora te voy a detallar por qué todavía no tenían que comer de ese árbol, por qué todavía no tenían que conocer lo que ese árbol representaba. Génesis capítulo 2, verso 9. Dice así la Escritura. Perdóneme que mueva porque estoy corriendo, porque si no, no puedo leer. Perdón, ¿eh? Si se mueve, dice: el Señor Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Hace un paréntesis, pone árbol de la vida, igual Torá. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pone árbol de la ciencia del bien y del mal, paréntesis, libre albedrío. Libre albedrío. Estos dos árboles representaban algo interesante. Recordá, uno representa la Torá, el otro representa el libre albedrío. ¿Por qué Elohim le dice a Adán en ese momento, no comas del fruto de este árbol? ¿Por qué? Porque el hombre todavía no tenía conocimiento de lo que era el pecado, porque el hombre todavía no había entrado en ese nivel de pecado, porque el hombre estaba siendo preparado en el huerto del Edén. Adán y Java, o sea, Eva, estaban siendo preparadas en el huerto del Edén para traer a la humanidad una elevación espiritual, para demostrarle a la humanidad el nivel de espiritualidad que se tenía que tener para estar junto al Eterno. Shalom, bendiciones, saludos a Perú, a todo el mundo. Entonces, cuando ellos comieran eso, se iban a dar cuenta. ¿Y cómo te das cuenta que ellos se dieron por entendidos de lo que era pecado cuando comieron de ese fruto? ¿Qué es comer de ese fruto? Entenderlo, conocerlo. ¿Cómo? Sí. Entender y conocer la Torá me enseña a mí lo que es pecado. Y fíjense lo que dice Pablo. Vamos rapidito, porque tenemos mucho texto. Romanos capítulo 7, verso 7. Anoten, Romanos capítulo 7, verso 7. Esto es lo que nos da a entender Pablo, para que entiendas. Miren. ¿Qué diremos entonces? ¿Que es pecado la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley,
porque con tan poco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando Adán comete pecado, cuando Adán elige por el libre albedrío hacer lo que no debía hacer, que era conocer cuáles eran las pautas que me alejaban de Dios. Porque una vez que Adán las conoció, Adán entra en un nivel caído, o sea, entra en un nivel de error. Porque mientras él no conoció, mientras él no supo, él estaba en el nivel que Dios lo estaba preparando para ser esa familia, ese ser humano, esa creación del Eterno que iba a traer bendición y elevación espiritual a la humanidad. Cuando ellos conocen el árbol de la vida, cuando ellos conocen la Torá, ellos comienzan a analizarse y comienzan a darse cuenta cuáles son los errores que el hombre comete. Y se dieron cuenta ahí, escuchen, y se dieron cuenta ahí que desobedecieron. ¿Por qué? Porque cuando fueron a ese árbol de la vida que era la Torá, que era el principio del mandamiento divino, ellos descubrieron que desobedecieron. Por lo tanto, entró el pecado en el hombre, porque el hombre se empezó a dar cuenta que había desobedecido un mandato del Eterno. ¿Van entendiendo? Por eso entró el pecado. Porque al tomar la Torá, meterse en la Torá, ellos descubrieron que hicieron lo que no debían. O sea, fueron a tomar el fruto de ese árbol y el Eterno le había dicho, no lo hagas. Entonces, cuando tienen la Torá frente a ellos, cuando tienen los mandamientos del Eterno frente a su vida, se dan cuenta que ellos al hacer algo que Dios no les había mandado hacer, ellos habían desobedecido y ahí entra el pecado. Ahí es cuando el pecado se mete. Porque yo conozco el pecado gracias a la ley. Porque la ley me dice, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y todo esto es lo que a nosotros nos enseña qué es lo que estamos haciendo mal. Nosotros conocemos que estamos haciendo mal porque hemos descubierto la Torá, las Escrituras, la instrucción del Eterno, que nos enseña a nosotros qué cosas no están de acuerdo con Dios. Entonces Adán y Eva se dan cuenta que desobedecieron, porque al conocer cuáles eran los principios de Dios, descubrieron que ellos habían pecado, se habían infraccionado el mandato que decía, no comerás. O sea, no te involucrarás en conocerlo todavía porque estaban en una etapa de evolución para el desarrollo espiritual que los iba a meter en la humanidad para ser personas espirituales y que enseñen esa espiritualidad y esa relación con Dios realmente correcta. ¿Van comprendiendo hasta acá? Ay, me agarró calor. ¿Van entendiendo? Bien. Mira lo que dice. Las Escrituras nos hablan claramente de que aquellos que no obedezcan, aquellos que no guarden los mandamientos, no van a tener derecho al árbol de la vida. ¿Y por qué dice eso? Lo que está diciendo es que cuando yo no me arrepiento, yo no tengo derecho a esas bendiciones que vienen por cuidar lo que el árbol de la vida me está diciendo. Repito, si yo no me vuelvo de mi error, yo no puedo tener derecho a las bendiciones que me otorga el conocimiento del árbol de la vida, que me otorga el conocimiento de la Torá. Porque el Eterno le dijo al pueblo de Israel en el desierto, le dijo, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si vos guardás mis mandamientos, caminás en mis estatutos, entendés mis ordenanzas, las aplicás, las enseñás, vas a tener derecho a que todas estas bendiciones vengan sobre vos. Eso es vivir en la libertad de la ley. Ahora, ¿qué es vivir bajo la ley? Vivir bajo la ley es cuando vivís en pecado. Anotá, vivir bajo la ley es cuando estás en pecado. Cuando vos vivís bajo la ley, vivís en pecado. ¿Por qué? Porque la ley pone sobre vos la condena por el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Hola, ¿me están entendiendo? Entonces vos estás en la libertad de la ley, estás en la libertad con la que Yeshua te hizo libre, porque te hizo entrar en la bendición de la Torá, te hizo entrar en las promesas de la Torá, te hizo entrar en la adopción
de los pactos y las promesas. Por lo tanto, vos estás en una libertad. Ahora, cuando vos lo transgredís, vos estás bajo la ley. ¿Y qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es cuando yo estoy sometido al juicio que la ley pone sobre mí por haber pecado. ¿Qué es? La paga del pecado es muerte y pecado es infracción de la ley. ¿Vas redondeando? ¿Vas entendiendo? Excelente. Vamos a seguir porque tenemos para... Ahora, Apocalipsis 22:14 dice, verso 15 en realidad, dice quiénes son los que no van a entrar. Y quiero mostrarte algo porque a mí en este tiempo me llama mucho la atención porque todo el mundo habla en contra de la Torah. Todo el mundo le molesta la Torah. O sea, ¿por qué te es tan difícil de guardar Torah? La verdad que yo me pongo a pensar y digo, a mí no se me hace difícil, o sea, no me genera ninguna complicación guardar Torah y obedecer los mandatos del Eterno. No sé, ¿qué? ¿Guardar el Shabbat es tanto problema? Ah, pero bien que cuando llega Navidad salís corriendo a comprar los regalitos. Ah, ahí no te preocupa gastar la plata, ¿cómo es que se dice? Embargarte todo un año porque tenés que comprar los regalitos para todo y tenés que armar el arbolito de la vida. Ahí no te molesta. Ah, pero el Shabbat sí. O sea, digo, ¿dónde está la complicación de obedecer la sencillez de la Torah? Entonces, si yo no obedezco, yo transgredo. Dice el apóstol Juan que si yo transgredo uno, transgredo todo. Porque infracciono, porque caigo, porque hago lo que hizo Adán, desobedezco, me meto a hacer lo que no debo hacer. Y Primera de Corintios, capítulo 6, verso 10, dice quiénes son los que no van a entrar. Ahora, yo te voy a mostrar la relación de los que no van a entrar con la Torá, para que entiendas por qué la Torá es el árbol de la vida. Presta atención. Primera de Corintios 6:10 dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no entrarán en el reino de Dios? Y miren lo que dice, no se dejen engañar. Escuchen, ustedes, los que están oyendo, los que van a oír, no se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución. Y prostitución encierra un montón de cosas, ¿no? Que te andes haciendo el mimoso y sacándote fotos haciendo piquito en Facebook. No. Ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Ah, pero yo no robo. Sí, robás. Robás cuando decís que la palabra dice lo que la palabra no dice. Mentís cuando torcés lo que está escrito para tu conveniencia. Cuando enseñás que la Torá no está vigente y que yo no tengo que obedecer los mandamientos y que Yeshua vino a cambiar y a poner leyes nuevas, vos estás mintiendo. Y le estás robando a la gente la posibilidad de tener salvación completa conforme a como establece la Escritura y conforme a lo que ya leímos. Ah, pero yo no cometo adulterio. Si vos adulterás la Escritura, vos estás cometiendo adulterio. Ah, pero yo no soy avaro. Cuando vos no cumplís con la justicia de la ley, vos sos un avaro porque retraes tu mano a hacer el bien. ¿Cómo? Me perdí. ¿Por qué te perdés? Es fácil. Porque aquellos que hacen todas estas cosas son infractores de la ley. Por eso se van a quedar afuera. Por eso no tienen nada que ver con el Eterno. Por eso nunca alcanzarán salvación. Por eso no tendrán parte en la tierra de la promesa. Porque infraccionan. Mirá,
Salmo 119, verso 142, anótate. Salmo 119, verso 142. Mirá lo que dice. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Salmo 119, 97. Dice, el inicio de tu palabra es verdad, todos tus rectos juicios son eternos. Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, escuchen, para no pecar contra ti. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Adonai, oigan, la palabra de Adonai permanece para siempre y la palabra de Adonai es su bendita Torá. Entonces el árbol de la vida es la Torá. Y los que tendrán derecho a entrar a la promesa que está en la Torá son aquellos que guardaron los mandamientos y la fe en el Mesías Yeshua. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y los que se van a quedar afuera son todos los que transgredieron los mandamientos. La Torá es desde el inicio. Por eso Caín sabía que había cometido un error cuando mató a Abel. ¿De dónde sabía Caín y Abel que tenían que ofrendar? ¿Quién se lo enseñó? Adán. Adán recibió el primer sacrificio cuando Elohim los viste. Sacrificio para remisión, para perdón. Para no morir, por eso no murieron. Porque recuerden que dice que coma de este fruto de cierto morirá. ¿Por qué morirá? Porque al conocer pecado, la paga del pecado es muerte. Y Dios puso una ley que los mete en la bendición a través del sacrificio. Esa es la simbología de Mashiach, de Yeshua. Noé sabía lo que era bueno y lo que era malo, por eso dice que Noé era recto en todos sus caminos. ¿Cómo sos recto si no sabes lo que te enseña rectitud? Si no hay ley, ¿cómo vos vas a seguir algo que no sabes que existe? Para ser recto y para hacer la voluntad del Eterno. Porque la Torá lleva al pie, siempre estuvo. La Torá oral siempre fue dada, fue enseñada, fue transmitida. El Pablo dice que Abraham caminó en los mandamientos, se hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Y también lo dice Génesis. ¿Qué mandamientos? ¿En qué fue recto? Porque la Torá es eterna. Por eso es el árbol de la vida. Porque los mandamientos de Adonai son vida. Y Yeshua dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque todo lo que él habló fue Torá. Y puedo demostrarlo. Ahora, ¿vos podés demostrar que no enseñó Torá? Yo te puedo demostrar que enseñó Torá. Te puedo demostrar que Pablo enseñó Torá. ¿Vos podés sostener que la Torá nunca fue enseñada por los apóstoles? Te puedo asegurar que no. Miren, libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. En adelante, Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Rabí bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. A ver, ¿dónde no enseñó la Torá? Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua mirándole, le amó y le dijo, te falta una sola cosa.
anda y ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Fíjense, el maestro le da todos los requisitos de la Torá. Todos, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y dice que él dijo, yo lo guardo todo eso. Y dice que él lo amó. ¿Por qué? Porque Dios ama al que obedece, al que tiene en cuenta sus mandamientos. Fíjate que no le dijo, esperá que te voy a recitar mis mandamientos. Como dicen todos, no, Yeshua vino a traer una ley nueva. Bueno, dame el decálogo, dame los 10 puntos del decálogo de las leyes del Mesías. Él enseñó Torá. Pero le dijo, escúchame, todo muy lindo, pero te estás olvidando de algo importante. Y es que la Torá también te enseña que tenés que amar a tu prójimo como vos mismo. ¿Cómo lo dice? Sí, anda a Deuteronomio 28. Lo dice. Lo dice clarito. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Lo mismo que dijo Yeshua. Yeshua no trajo 2 mandamientos. Yeshua mostró los mandamientos que son en relación a Dios y en relación al prójimo y los sintetizó, pero no dijo que eran 2. Porque la Torá es vida eterna. ¡Ay! ¿Cómo? Si la vida eterna es en el Mesías Yeshua. ¿Y él qué es? Él no es el verbo. Él no es la Torá. Él no es la palabra del Eterno hecha carne. Sí. Y bueno, y entonces, él enseñó Torá, vivió Torá, transmitió Torá. ¿Te queda claro? Por eso te digo, ¿tenés para probar que él vino a anular la ley? No, no tenés. Fíjate. Todo lo que dice en Primera de Corintios 6:16, todo lo que está escrito en Primera de Corintios 6:16, está relatado en Éxodo 20:15, está relatado en Éxodo 20:14, está relatado en Éxodo 20:3 al 5, está relatado en Éxodo 20:14, ¿sí? Y hay un pasaje del mismo texto de Apocalipsis que dice que las hojas del árbol son sanidad para las naciones. ¿Qué quiere decir que las hojas del árbol de la vida que está allá y que va a venir a nosotros en la santa ciudad cuando se establezca el Mashiach? ¿Qué son esas hojas que traen sanidad a las naciones? Las palabras. Las hojas que traen sanidad a las naciones del árbol de la vida son sus palabras. Son lo que está ahí, en ese libro. Son sus hojas, son sus rollos, son sus pergaminos, los que nos hacen entender cuál es la voluntad simple y perfecta de Adonai. Disculpen si no hablo, es porque no me sale ningún comentario. No tengo ni idea si me está escribiendo o no. Entonces, me parece que llegó el momento de hablar las cosas como son. El árbol de la vida es la Torá. Y solo tendrán derecho a las bendiciones de ese árbol de la vida y a ser parte de ese árbol de la vida con sus bendiciones aquellos que lo guarden. No los que estén bajo, sino los que lo guarden. Porque recordad que los que están bajo son los que pecan. Porque están bajo el juicio que establece la Torá para el pecador. Pero nosotros tenemos a Yeshua, que nos dio una llave maravillosa y que es recurrir a él para poder ser parte, para poder tener la oportunidad de rectificar nuestra vida, de volvernos al camino, de retornar. Recordate, Yeshua, ¿retorno a qué? Retornar a los principios del Eterno y poder tener la vida eterna, porque las palabras del Eterno son vida. Y son una vida que nos levanta, son una vida que nos sana, son una vida que nos hace trascender. Mirá, Gálatas 5:16, lo voy a buscar. ¿Me das un tiempito? Quiero leerte Gálatas 5:16, porque cuando a mí me hablan de los frutos del Espíritu, no se enojen por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, ya me conozco. A mí cuando me hablan de los frutos del Espíritu, a veces me dan ganas de reírme, pero no de maldad, sino porque no entienden lo que están diciendo. Vamos a leerlo, Gálatas 5:16. A la gente que le encanta Gálatas. Hay gente que le fascina Gálatas, porque dice, ay, Gálatas está en contra de la Torá. En ninguna manera. Al contrario.
Gálatas 5. Vamos a leer Gálatas 5. 16 dice: digo pues, escuchen y presten atención. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en los mandamientos. ¿What? Sí, escuchá. Porque los deseos de la carne son pecado. Y si los deseos de la carne son pecado, los deseos de la carne son la infracción a la Torá. Pero los deseos del Espíritu son la Torá. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acá está lo que te estoy enseñando. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación que establece la ley para el que peca. Ahora, cuando vos estás en la ley, estás bien. Ahora, cuando estás bajo la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, infracción de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y dice, escuchen. A ver si son parecidos a los mandamientos que dice el Eterno. No cometerás tal cosa, no. A ver si se parecen. Adulterio, verso 19. Adulterio. No cometerás adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Todo lo sexual. Idolatría. No adorarás imágenes, no te harás dioses semejantes a nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hechicerías. No consultarás agoreros ni adivinos, porque Adonai los sacará de la tierra en la cual te ha de meter para que no caigas en sus abominaciones. Enemistades. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y harás el bien a tu hermano y aún al extranjero. Escuchen, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Todo lo que encierra los mandamientos. Pará porque esto sigue. Envidias, homicidios. No asesinarás. No codiciarás. Borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales sos honesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué decía el primer texto que leímos? Que los fornicarios, los idólatras, los hechiceros quedarán afuera. Afuera, ¿por qué? Porque son infractores a la Torá. Más el fruto del Espíritu. A ver si tampoco tienen que ver con los mandamientos. A ver. Es amor. Amarás a Dios. Amarás a tu prójimo. Gozo. Te alegrarás en guardar las fiestas del Eterno y te deleitarás en su bendito Shabbat. Paz. Estad en paz con la tierra que está alrededor tuyo. No tendrás conflicto con tu prójimo. Paciencia. Acuérdate de hacer todas las cosas conforme a lo que está escrito. Benignidad. Sé bondadoso con el extranjero. Sé bondadoso con el desconocido. Fe. Fe viene de emuná. Emuná es obediencia, fidelidad, lealtad. Fe no es, creo que esta botella se va a convertir en un unicornio. No va a pasar nunca. Eso no es fe. Eso es tontería. Fe está acortado el término, entonces pensamos que es creer nada más. Los demonios también creen y temblan, y por creer no se salvan, Vos te salvás por tener obediencia, lealtad, fidelidad, creer en el Mesías Yeshua, guardar los mandamientos. Sigo. Mansedumbre. A nadie pagarás mal por mal. Eso está en la Torá, eso no lo enseñó Yeshua, ya estaba en la Torá. Templanza.
sé bueno y paciente, de corazón puro y recto delante de los hombres. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley no hay? No hay ley que pueda ir en contra de eso, porque eso ya es la ley del Eterno. Eso ya está establecido para el Eterno. Pero los que son de Yeshua, escuchen, los que son del Mesías, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué son las pasiones y deseos? Lo que está descontrolado, lo que te lleva a infraccionar la Torá y te hace caer en pecado. Porque dice Primera de Juan 3 que el pecado es infracción de la ley. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, por la palabra, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos a otros. Todo esto está en la Torá. Y te voy a dar el pasaje, anótate, léete Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 te dice que no tenés que acostarte con mujeres de tu prójimo, no tenés que adorar imágenes. Deuteronomio capítulo 5 te relata todo de vuelta. Fíjate y comparás si lo que dice este libro de Gálatas no es lo mismo que lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 5. Entonces no vengan a querer torcer lo que ya está declarado. El árbol de la vida es la Torá. Tu palabra es vida y es medicina para mis huesos, dijo David. Y Yeshua nunca vino a abolir absolutamente nada. Si entendiste por qué el hombre pecó, es porque descubrió que desobedeció y al desobedecer ya estaba en pecado. El pecado original es la desobediencia, estimados. Es la rebeldía del hombre contra Dios. Es el hombre queriendo hacer lo que no tiene que hacer. Es el hombre poniéndose en contra de los justos juicios del Eterno. Es el hombre queriendo manejar su vida sin entender que tiene que caminar alineada a un principio, que tiene que caminar alineado a una verdad, que tiene que caminar alineado a lo que está escrito. Y estas enseñanzas son para eso, no son para otra cosa. A mí no me interesa que vos me creas a mí. Me interesa que le creas a la Escritura y creo que te hemos dado evidencia. Y si querés más evidencia, tenemos mucha más evidencia para facilitarte y que vos puedas entender qué es lo que dice la Escritura. Esto no se trata de ganar adeptos. Esto se trata de que la gente oiga, abra los ojos, se despierte y se sane. Y alcance la libertad para su vida, y alcance el crecimiento para su vida, y alcance el desarrollo para su vida. Hay mucho error predicándose hoy, hay mucha mala enseñanza dándose hoy. Y vos tenés que tener cuidado porque vos tenés que pensar si vas a ser de los que están adentro, de los que están afuera, de los que forman parte o de los que se quedaron esperando que algún día les venga algo. Eso lo decidís vos. Sos vos el que puede entrar en esta verdad. Yeshua nunca vino a cambiar nada. ¿Te quedó claro? Porque lo primero que él le habló son los mandamientos. En el libro de Marcos, capítulo 10, 17. El sermón del monte, el que vos conocés como el sermón del monte, bienaventurados los que lloran, eso está en el Salmos. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está en el libro de Proverbios. Él citó todos los textos de la Tanaj, él aplicó la Tanaj, él aplicó lo que llama el Antiguo Testamento y que tanta gente le tiene tanto odio. Porque le creyeron a un antisemita que estableció la teología del reemplazo, que se llamaba Marción del Ponto. Un sacerdote católico, netamente católico, pagano por donde lo miraras, pero prefirieron creerle a él y no ir a la Torá, no ir a la bendita y santa Escritura. Toda la Escritura que es apta para redarguir, para instruir en justicia. Cuando el apóstol Pablo habla de toda esa Escritura, ¿cuál es toda esa Escritura si no estaba el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento aparece después del siglo IV en adelante. ¿De qué Escritura hablaba? De la Tanaj, del Antiguo Testamento, de los profetas.
La Torá y los profetas hablan de mí, dijo Yeshua. Los evangelios están plagados de confirmaciones de lo que los profetas dijeron de Yeshua. Y si él es el Mesías, para calificar como Mesías tenía que enseñar Torá. Si no enseñaba Torá, no calificaba como Mesías. Y esto lo vemos en Daniel 9. Si no hubiera sido un falso Mesías. Él nunca cambió absolutamente nada. ¿Por qué la gente piensa que es tan difícil hacerlo? ¿Yeshua guardó todos los mandamientos? No, guardó los que les correspondían a él, porque él no era mujer, no era sacerdote, no tenía campo. Porque hay leyes para todo, hay normativas para todo. Y él aplicaba las que les correspondían a él como varón y como una persona que predicaba la palabra del Eterno. ¿Cómo lo tengo que hacer yo? ¿Cómo lo tenés que hacer vos? ¿Cómo lo tenemos que hacer todos? Entonces a veces es un poco cansador todo el tiempo ir sobre lo mismo. A mí me llaman a veces y me piden para participar en lives y todo lo que eso, pero a veces ya no quiero porque ya cansa tener que repetir siempre lo mismo. Porque vienen siempre con los mismos textos que son refutados vez tras vez. Te ponen textos sacados de contexto que les refutamos vez tras vez. Y siguen insistiendo y siguen insistiendo y así siguen enseñando. Aquel que enseñe de manera pequeña los mandamientos y así haga, enseñe y practique, será llamado pequeño. O sea, Dios en su lugar, en su trono, lo va a estar llamando pequeño, no lo va a estar considerando, eso quiere decir. Pero aquel que los enseñe y los guarde va a ser llamado grande, o sea, allá arriba van a decir qué grande, qué bueno, qué interesante. Dios va a estar agradado. Eso es lo que quiere decir, no que vas a entrar igual al reino de los cielos. No habla de entrar ahí. Ahí habla de lo que piensa Dios con aquel que hace grande un mandamiento y aquel que lo hace pequeño y así lo enseña. ¿Cuál es la consideración que tiene Dios de esa persona? Pero no es porque él es malo, es porque vos te lo buscás, porque vos lo empequeñecés, vos decís que no va más, que no existe. Entonces, acá no se trata de que vos creas lo que uno te dice, se trata de lo que está escrito. Por años nos enseñaron un montón de cosas que están totalmente erradas. Ahora decime, para los que lo guardamos, ¿es muy difícil guardar los mandamientos? Yo me levanto a la mañana y vivo una vida fenomenal y excelente, contento porque estoy haciendo la voluntad de Hashem. No tengo ningún problema. No hay nada que... Y cuando hay algo que me acusa por causa de la Escritura, me vuelvo al Eterno, pido perdón y clamo al Eterno para que Él me cuide, para que Él me perdone y Él me sane. Y el que es bien y justo para perdonar, dice que limpia nuestros pecados por medio de Yeshua y nos libera de esa maldad, nos libera de esa infracción. Y podemos volver a reponernos, a caminar de vuelta, porque de eso se trata la Teshuvá, de recomponer, de rectificar, de mejorar, de modificar, para meterse ahí, en ese cerco de protección tan hermoso que es la instrucción del Eterno. Una instrucción que te enseña tantas cosas, que si la valoráramos un poquito más, tendríamos mejor conciencia de quiénes somos. Pero no la valoramos, nos enseñaron a desacreditarla, nos enseñaron a destruirla, nos enseñaron a apagarla, a decir no existe. No, ¿por qué yo tengo que comer limpio? No, dame chanchito porque me gusta el chanchito. Bueno, come chanchito, sé lo que quieras, pero no está bueno. No está bueno porque la Escritura te está diciendo que aquellos que son rebeldes no entrarán. Y Yeshua nunca comió cerdo y nunca enseñó a comer cerdo, y Pedro nunca comió cerdo y Pablo tampoco comió cerdo. No lo creas a los inútiles, incoherentes, que están enseñando cosas sin fundamento, porque en ninguna parte de la Escritura se enseñó lo contrario a lo que está en la Torá. Todo lo que vos tenés en el Nuevo Testamento es el Midrash, o sea, es la explicación para que vos puedas aplicar la Torá. Así te lo digo. El Nuevo Testamento es el Midrash, es la explicación para aplicar Torah, para que te sea más simple y no tan cargada de mandamientos de hombres como habían puesto los fariseos, que le habían agregado al mandamiento. Le habían puesto más reglas a lo que ya estaba. Entonces la gente se hacía pesado. Entonces vino Yeshua y dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a aplicar Torah tal cual lo que dice la Torah. Y van a ver que es fácil, que es liviano. Ah, pero ningún hombre guardó Torá, ningún hombre pudo. Perdón, Lucas capítulo 1 dice que el padre y la madre de Yohanan el inmersor caminaban recto, guardaban los mandamientos y caminaban perfectamente la ley de Dios. Lean Lucas capítulo 1.
¿Cómo que no se puede? Sí que se puede. El problema es cuando le agregamos cosas al mandamiento que el mandamiento no dice, y esto es lo que hacían los fariseos. Entonces Yeshua nos vino a sacar de ese peso, de esa carga, y nos dijo, es por acá, es así. Miren, el ojo por ojo, diente por diente, no es una normativa de venganza. El ojo por ojo, diente por diente es una ley de restitución. Es devolverle de alguna manera al otro lo que el otro pierde por mi causa. No es pagar con venganza. Y cuando te hieran en una mejilla, date vuelta y evita el problema. Eso es lo que dice poner la otra. Date vuelta y evita el problema. Miren, él enseñó el midrash. Él nos dio el midrash de cómo aplicar los mandamientos. Y Pablo hizo exactamente lo mismo. ¿Diremos acaso que por la fe invalidamos la Torá? No, por la fe confirmamos la Torá. Lo dijo Pablo. Pablo no es que decía una cosa y después estaba en contra de la ley. Pablo en Romanos habla de 7 leyes. Pablo en Gálatas habla de las leyes de hombres y la ley de Dios. Pablo en Gálatas habla de las leyes impuestas por los sumos sacerdotes y habla de la ley verdadera del Eterno. No, él no dice que la ley del Eterno es mala, él habla de la ley de los hombres, de la religión que los hombres imponen. No es tan difícil, no es tan grave, yo sé lo que te digo. Si no, preguntar a cualquiera que está con nosotros congregando a ver cuál es lo grave de guardar los mandamientos. ¿Qué tan difícil te es no levantar falso testimonio? Si te es difícil levantar falso testimonio y te aprovechás de que tenés un Mesías que trae el perdón de los pecados a tu vida y con eso levantás falso testimonio como te gusta para después venir y arrepentirte, vos estás recontra en pecado, hermano. Vos estás muy mal espiritualmente. Vos estás abusando del Mesías. Vos estás pisoteando el sacrificio del Mesías. Lo estás tomando en vano. Porque no caes de la gracia por guardar los mandamientos. Vos caes de la gracia cuando sabés que hay mandamientos, pero abusás de la libertad que te dio el Mesías. Ahí caes de la gracia. Ahí pisoteás el sacrificio. Por hacer la voluntad del Eterno no pisoteás el sacrificio del Mesías. Lo pones en alto. Porque la Torá te enseña a mantenerte recto, a no pecar deliberadamente, como dice Pablo en el libro de Romanos. Porque aquellos que pecan deliberadamente, dice el apóstol Pablo en Romanos, y hacen las cosas como quieren, pensando que está todo bien, no pasa nada, estoy bajo la gracia, dice Pablo, tengan cuidado. Porque cuando yo conozco la verdad, una vez que conozco la verdad, tengo que hacer lo que la verdad dice. Porque si conociendo la verdad no lo hago, ya no queda más perdón. Solo queda una horrenda expectación de juicio. Quiero decirte que estás recontra condenado. Porque fuiste advertido. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? La Torá. La instrucción, lo que te enseña a caminar rectamente. Entonces, ¿dónde está lo difícil de no blasfemar? ¿Dónde está lo difícil de amar al prójimo? Ay, yo amo al prójimo porque no me enojo, porque no... No, eso no es amar al prójimo. ¿Sabés qué es amar al prójimo? Amor en la Biblia, amor en las Escrituras, amor cuando habla Yeshua es instruir, es corregir. Vos amás cuando corregís el error en otro, ayudándolo a superarlo, no juzgándolo, ayudándolo a superarlo. No me vengan con la cuestión romántica y novela de Hollywood o novela turca, hablando del amor y espiritualizando cosas que no son espirituales, son concretas, hermanos, son las que tenés que practicar. Dejen de andar siguiendo a fantasiosos, a místicos que no te llevan a ningún lado, que te prometen espejitos de colores, que vas a tener un yate, una casa y un auto sin obedecer a Dios. Eso no existe. ¿Quién es el que te propone todo si postrado le adorás? ¿Quién es? ¿Quién es el que te propone todo si te rebelás contra Dios? Si decís que los mandamientos no sirven. ¿Quién es? El antimesías, Hasatán, el destructor. El que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenés que despertarte, hermano. Despertate, querido. No caigas en el error. Y es mi tarea, y la tarea de muchos que hacemos esto, exhortarte.
para que te despiertes, hijo. Para que te despiertes. Porque cuando Juan vio a la multitud, dice que le pregunta al ángel, al malaj, y le dice, ¿quiénes son todos estos? Apocalipsis capítulo 3. Estos. Y escuchá lo que le dice, estos son los que guardan los mandamientos y tienen la fe en el Mesías Yeshua. Fíjate que está en Apocalipsis. Y fíjate que te lo leí, que los que tienen derecho al árbol de la vida, o sea, a la Torá y a la gracia y bendición que le ofrece la Torá a través del Mesías Yeshua, son los que van a entrar en la vida eterna. Y los que transgredieron, los que la negaron, todos esos se quedan afuera. Pensalo, amigo. Pensalo, hermano. Analizalo, no me creas a mí. Lee los textos que te venimos dando hace como 3 meses ya sobre todas estas cosas. No necesito que vos uses una kipá, te pongas un talito, me hables en hebreo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que aprendas a que lo importante es entender todas estas cosas. A que tenés que empezar a transitar el camino de la rectificación de tu alma, de tu vida. Entender quién es Yeshua. Y fíjate que Yeshua en Marcos enseñó los mandamientos, no le enseñó otra cosa. Porque si no, no podría ser Mesías. Y en ninguna parte no hay un solo texto. Si vos me encontrás un solo texto donde diga que Yeshua vino y dijo no hay que cumplir la ley, yo te creo. Pero si me lo buscas vas a ver que no lo encontrás. Porque él dijo, yo no vine a abolirla, vine a que se cumpla. Vine a que todos aprendan cómo cumplirla, cómo cumplirla. Y el domingo pasado, para los que no lo vieron, aprovechen, te enseñé lo que es el nuevo pacto. Te enseñé. ¿Te gusta la palabra nuevo pacto? Bueno, te enseñé lo que es el nuevo pacto. Ya que tanto decir el antiguo pacto, no. Bueno, ahí te enseñé bien clarito qué es el nuevo pacto. Andá a la enseñanza del domingo pasado. ¿Qué es el nuevo pacto? Despertá. Buscá líderes, mentores, congregaciones donde te enseñen la verdad. Salí del embrujo y la mentira de todos estos charlatanes fastidiosos que hablan engaño, idolatría, te mienten, te hacen arrastrarte y revolcarte en el error diciéndote que nada sirve, que solo lo que ellos dicen es la verdad. Despertate, salí de ahí, despertate, salí de Egipto, salí de Babilonia, porque el día se acerca, porque la trompeta, el shofar va a sonar y vamos a ser llamados y pocos van a entrar si esto sigue así, si no empezamos a despertar. Dios nos está dando una oportunidad. Vos elegís por qué camino querés andar. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer tu rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Bendiciones a todos.